Ella quiere aprender el poder de saber. Ella quiere aprender el poder de soñar. Ella quiere soñar para poder volar. Ella es el camino de nuestra verdad. Bienvenidos nuevamente a su programa Guajada, Voz de las Comunidades Educativas. Un programa con el que buscamos fortalecer a las organizaciones estudiantiles para la prevención de violencias en el ámbito familiar y educativo. Mi nombre es Yaskara Gutiérrez y estoy aquí con mi compañera Julie. Julie, ¿cómo estás? Hola Yaskara, mi nombre es Julie Calle. Hola a todas y todos los radioescuchas que están siguiendo nuestro programa. Es un lindo espacio que vamos a tener el día de hoy para reflexionar sobre un tema muy importante. También vamos a tener nuestro sector de voces de liderazgo estudiantil y una cápsula que va a ayudarnos a la reflexión para poder prevenir distintas situaciones de violencia. Y todo esto es posible gracias al apoyo de la campaña boliviana por el derecho a la educación, junto a la Coordinadora Nacional de los Consejos Educativos de los Pueblos Originarios, el órgano electoral plurinacional, y con el apoyo y financiamiento de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF Bolivia, la Cooperación Internacional Canadiense y la Cooperación Internacional COICA. Justamente el día de hoy vamos a tratar un tema muy delicado y muy importante a la vez. Tenemos que trabajar el tema de la prevención de violencia sexual. Entonces, en estos tiempos tan difíciles que está viviendo nuestra hermosa Bolivia, hemos visto con mucha tristeza la presencia de varios casos de violencia sexual contra niños, niñas, adolescentes, que no han sido indiferentes al tema de la cuarentena, afectando de manera integral a todas las niñas y niñas adolescentes. Entonces se han visto casos en distintas regiones, hasta casos donde han terminado en muerte. Entonces es muy importante que podamos fortalecer nuestros conocimientos y nuestras herramientas para prevenir la violencia sexual. Para ello les voy a contar un poquito de qué es la violencia. Primero entendamos qué es la violencia. La violencia va a ser un acto o una omisión que va a producir daño, lesión, sufrimiento, perjuicio a la salud física, mental. No olvidemos pero que este acto o omisión va a producir daño. Entonces, hay distintas formas de violencia. En este caso, el día de hoy estamos viendo la violencia sexual. La violencia sexual va a ser un acto u omisión y es un delito que produce daño. Daño que atenta a la integridad sexual, a la integridad del niño, niña o adolescente. Es un acto que obliga a mantener relaciones sexuales o contacto físico, pero también la violencia sexual se puede dar sin contacto. Entonces, este delito, han visto, es muy lacerante, afecta de manera integral a los niños, niñas, adolescentes. Es por eso que tenemos que estar alerta. Entonces, esta violencia sexual, como les decía, puede ser con contacto y sin contacto. Con contacto pueden ser toqueteos, manoseos, que pueden llegar hasta relaciones sexuales coitales. Sin contacto pueden ser miradas o lenguaje ofensivo hacia el cuerpo de una persona. ¿Qué tal si estamos caminando por la calle y alguien nos dice algo que nos hace sentir mal, nos incomoda o nos mira de una manera que nos invade nuestro espacio personal? Entonces, eso también es violencia sexual. O obligar a una persona a ver pornografía. ¿Qué tal si en mi colegio viene alguien con el celular y me muestra pornografía? Eso también es violencia sexual. O que una persona, no sé, en algún lugar yo estoy caminando y veo una persona que me quiere mostrar sus partes privadas. Es violencia sexual. Entonces, es un delito que atenta contra la integridad de niños, niñas, adolescentes y se puede dar con contacto y sin contacto. Yaskara, ¿dónde ocurre la violencia sexual y quiénes son los violentadores? Bueno, precisamente, Julie, lo que usualmente sucede en nuestro imaginario es que la violencia sexual solo ocurre en lugares peligrosos, en lugares oscuros. Hay un imaginario no solo de dónde ocurre, sino también de quiénes pueden cometerlo, ¿no? Siempre en nuestra mente está como una especie de villano, alguien muy identificable, digamos, ¿no? Pero lamentablemente, les cuento a todos, puede ser cualquier persona quien puede cometer violencia sexual. Lastimosamente hay personas que
realmente abusan de su poder, hacen uso de ese poder de forma inadecuada, mala, quizá aprovechando también una condición de adultos. En el caso, estamos hablando ahora de violencia sexual contra niñas, niños y adolescentes, utilizando amenazas, engaños, un poco de chantaje, ¿no? Entonces, estas personas pueden ser personas desconocidas, sí, personas que no conocemos, o también pueden ser personas conocidas, personas que son parte de los círculos en los que nos movemos, y precisamente por eso también puede ocurrir en cualquier lugar. Puede ocurrir, como tú decías, en la calle, en los micros. Muchas veces, como tú decías, la violencia sexual puede ser con tocamiento, sin tocamiento, y muchas veces ocurre por estos roces precisamente que son malintencionados. Entonces puede ocurrir en espacios tan comunes en los que nos movemos. También sabemos tristemente que ocurre también en las escuelas, en los colegios, incluso puede ocurrir dentro de nuestras casas, dentro de los lugares que vivimos. En ese sentido, ¿qué pueden hacer precisamente niñas, niños y adolescentes desde donde están, desde sus organizaciones estudiantiles, desde los gobiernos estudiantiles? Si ellos también escuchan un caso, saben de algún caso o entienden que es una problemática de preocupación también para sus compañeros, para ellos mismos. De acuerdo, Yaskara, es un tema muy delicado cuando nosotros como líderes en nuestras organizaciones estudiantiles, no sé, por la confianza, porque nosotros ya también somos como referentes de afecto, de protección, es posible que en algún momento, como tú mencionas, venga algún adolescente, venga alguna persona y nos cuente que ha vivido una situación de violencia sexual. Entonces ahí es muy importante que el líder o la lideresa esté preparado, en el sentido de que no tendremos que tener una escucha hacia la persona que nos está contando, pero una escucha desde la dignidad, o sea, darnos cuenta de que la persona que nos está contando una situación tan delicada como es haber pasado por una situación de violencia sexual, no deja de ser persona, es una persona con dignidad, y a partir de ello nuestra escucha tiene que ser muy atenta. Tenemos que practicar esa capacidad de escuchar, pero también darnos cuenta de que nuestro cuerpo escuche también con esta característica de escuchar con dignidad. O sea, que mi cuerpo no muestre, no sé, no ponga mi cara de sorpresa o no sé, no me burle de la situación. Entonces también cuidar mucho, y los líderes y las lideresas tienen que estar preparados porque como son personas ya referentes, en algún momento después de alguna sensibilización o por la confianza les pueden contar. Entonces primero la escucha con dignidad. Después de escuchar el caso, la situación que nos vayan a contar, nuestro rol también es creer. Tenemos que creer lo que nos está contando. Y al creer, nosotros no podemos caer en una lógica de interrogar, o sea, de preguntar, ¿y dónde ha pasado? ¿Y quién era? No, sino escuchar, estar ahí y creer lo que nos está diciendo. Agradecer la confianza que ha tenido de poder contar lo que ha vivido, y posterior a ello, también, si podemos decirle que no es su culpa, porque es muy importante que como sociedad, como gobiernos estudiantiles, nos demos cuenta de que ninguna víctima de violencia sexual tiene la culpa de lo que le ha pasado. Es como que, imagínense que un día estaban caminando por la calle y se han tropezado y se han caído y se han lastimado terriblemente. Entonces, no es nuestra culpa. Nos hemos caído, estamos lastimados, pero nos podemos levantar. Entonces, el rol de los gobiernos estudiantiles ante los casos de violencia sexual es generar este espacio de contención, escuchar, creer, no culpabilizar, y obviamente pedirle a la persona de que es importante, que tenemos que avisar alguna persona de apoyo. Por ejemplo, si el caso se ha suscitado en el entorno familiar, tendremos que buscar apoyos en nuestras autoridades educativas, el director de mi unidad educativa, un maestro o maestra de confianza, avisarle, porque la persona necesita salir de ese espacio donde se ha producido este delito. Y si el caso se ha producido en un entorno más cercano, en la escuela, en la calle, entonces tenemos que buscar personas de apoyo para la víctima de violencia sexual. Se tiene que tener apoyo
Puede ser en la familia, dependiendo del caso, pueden ser los maestros, pero la lógica es que el gobierno estudiantil tiene que pedirle a la persona que es importante que se pueda avisar a las autoridades. Entonces también no es presionar, pero sí es importante y vital darnos cuenta de que es un delito. Entonces tiene que saber mi mamá, mi papá, o tiene que saber el director o alguna persona de confianza para también tomar cartas en el asunto. Entonces ese es el rol de hacer una pequeña contención emocional, porque sabemos que esta situación es muy delicada. Entonces ya entrando un poquito más al tema, para que los radioescuchas también sepan cómo afecta a las niñas, adolescentes estas situaciones de violencia sexual. Bueno, como decíamos, es un tema bastante complejo y es un tema también muy difícil, ¿no? De entender muchas veces que realmente estás viviendo una situación de violencia sexual, porque realmente lo que sucede, como decíamos, estas personas, estos violentadores, pueden utilizar la culpa contigo, ¿no? Para que también mantengas ese silencio. Y en ese sentido, puedes hasta incluso sentirte culpable por lo que estás viviendo, por lo que estás pasando. Pero como decíamos, esto nunca es culpa de la víctima, ¿no? Pero yo creo que también en ese sentido los adultos, las personas que también somos parte de la red de apoyo de niñas, niños, adolescentes, tenemos que aprender a darnos cuenta de esos pequeños cambios, de esos pequeños o grandes cambios que puede haber o que pueden suscitarse a partir de haber vivido una situación de violencia sexual en cualquiera de sus formas, ¿no? Como tú decías, la violencia sexual es muy amplia y no se limita únicamente a las relaciones coitales. Pero pueden haber cambios como, obviamente, ya quizá estás un poco más desanimado, se te nota un poco triste, las cosas que hacías antes ya no las haces, has perdido el interés en algunas cosas. Si antes hablabas mucho, ahora parece que ya no hablas tanto. Puede haber tal vez algún impacto también en cosas del colegio, digamos, ¿no? Quizá ya no haces tanto tus tareas, estás mucho más preocupado por la situación que estás viviendo. Entonces, esos pequeños cambios nos tendrían que dar una alerta a quienes estamos realmente, digamos, como tenemos que estar atentos a estas cosas que pueden suceder. Y como tú decías, brindar apoyo, pero sobre todo, más allá, digamos, del impacto que efectivamente sucede al vivir una situación de violencia sexual, creo que es bien importante lo que tú decías. Es bien importante buscar una persona de confianza, buscar y apoyarnos también en esta red de protección, esta red de apoyo, que pueden ser nuestros papás, nuestros amigos, un profesor de confianza, como tú decías. Cualquier persona que realmente confiemos que nos puede escuchar, que nos puede apoyar y que nos va a comprender y nos va a también apoyar en todo este proceso. Porque el mismo hecho de contar lo que te está pasando es ya como un alivio. Es como si al fin pudieras respirar un momento, porque sabes que no estás solo o no estás sola en esta situación tan compleja, tan complicada. Y obviamente los siguientes pasos es denunciar. ¿Y por qué es tan importante denunciar, no? Es porque le das un significado a eso, ¿no? Sabes que no es tu culpa, y el denunciar significa, no, esta no es mi culpa. Esta es la responsabilidad y la culpa de este agresor, de este violentador o violentadora sexual que ha cometido estos actos, ¿no? Y a partir de ese momento también tú sabes que puedes darle un nuevo significado a tu vivencia, y que puedes reconstruirte también a partir de ello, porque una situación como esta no te define, no eres tú no eres la violencia sexual, tú no eres la situación de violencia sexual que te ha ocurrido, ¿no? Tú eres mucho más que eso. Entonces, como tú decías, mantienes tu dignidad,
Todo lo que has mencionado es muy importante, entonces de gobiernos estudiantiles estemos atentos, nosotros también somos referentes a la hora de escuchar a alguien, detectar alguna situación y nuestra tarea también es promover el tema de la denuncia, avisar a nuestras autoridades, a nuestros directores de unidad educativa, no sé, sino alguna persona de confianza de los consejos educativos, de la junta escolar, dependiendo de la región, y también darnos cuenta de que tenemos que generar espacios de protección entre nosotros. Entonces, buscar formas de que como adolescentes y jóvenes no estemos en una situación de riesgo. Entonces, estar atentos también a lo que nuestro cuerpo nos dice, porque nuestro cuerpo es bien sabio, se da cuenta cuando algo está mal, cuando algo nos puede incomodar. Entonces, si el trato de una persona me incomoda, si estoy viendo que alguna situación puede ser peligrosa porque mis papás no van a saber dónde estoy y siento así una como sensación de miedo, darme cuenta, estar atento, porque ahí mi cuerpo también está hablando y me está diciendo cuidado, esto es peligroso. Cuidado. Entonces también va a depender mucho de nosotros como líderes y lideresas poder protegernos, estar atentos a las señales que da nuestro cuerpo y también atentos a las señales de nuestro entorno, ver qué personas nos pueden incomodar, qué situaciones nos parecen peligrosas. Entonces, sin más preámbulo, nos vamos a nuestro siguiente sector, voces de liderazgo estudiantil, también para escuchar estas voces y ver cómo podemos ir promoviendo espacios de protección y de prevención ante la violencia sexual. Hola, ¿cómo están a todos? Hoy nuevamente estamos en tu sector de voces estudiantiles para el fortalecimiento de los liderazgos, un sector desde los jóvenes para los jóvenes. Y vamos a tocar hoy un tema muy, pero muy importante, que es prevenir la violencia sexual hacia niñas, niños y adolescentes. Y me presento, mi nombre es Ana Carolina Alfonso Licota, soy representante de las brigadas de la 045 de la Ciudad del Alto. También formo parte del proyecto de Ecoactitud y también soy parte del centro de estudiantes de mi unidad educativa. Hoy voy a estar acompañada nuevamente de mi compañero que ha estado en los anteriores sectores y voy a dejar que se pueda presentar. Muchas gracias, Anita. Yo soy Luis Márquez Alvarado, tengo 16 años, fui líder estudiantil de mi anterior unidad educativa y municipio. Ahora estudio en la unidad educativa Vicente Donoso Torres, que queda en el Alto. Bueno, el día de hoy tenemos un tema muy importante que proponerte. Hoy hablaremos de cómo las y los líderes estudiantiles podemos prevenir la violencia sexual hacia niñas, niños y adolescentes. Así es un tema doloroso que nos aqueja, pero es muy importante hablar de este tema y que no se haga un tabú, más al contrario, podamos reflexionar, analizar y lo que más queremos es prevenir acerca de este tema que dijiste, que es la violencia sexual hacia niñas, niños y adolescentes. También es importante que toda la comunidad proteja a las niñas, niños y adolescentes. A ver, dime, Anita, ¿quiénes deberían cuidarnos? ¿Y quiénes son esas personas responsables de nuestro bienestar? Pues nuestros papás, nuestras mamás, nuestros tutores o tutoras, si es que no tenemos a nuestros papás, a las personas que puede ser dentro de la unidad educativa, a los profesores, incluso tal vez al director, a nuestros hermanos mayores, y etcétera. Y exactamente ellos son los responsables de cuidarnos, son esas personas en las que podemos confiar. Así es, Anita, pero sin embargo no siempre ocurre eso y estas personas muchas veces utilizando su poder o con alguna influencia pueden lastimarnos mucho y hacernos mucho daño también. Y es por eso que las niñas, niños y adolescentes debemos estar alerta y prepararnos para protegernos, no callarlos jamás, decir lo que sentimos y escucharnos a nosotros mismos cuando algo no nos gusta y nos hace sentir mal. Claro, y para analizar esta problemática, a continuación tenemos nuestra cápsula radial, Instante Juvenil, para escuchar algunas opiniones y conceptos sobre el tema. Desde la campaña boliviana por el derecho a la educación nos explican qué es la violencia sexual y dos de nuestros compañeros, líderes estudiantiles también de San Borja, nos dan su punto de vista sobre el tema también. De la misma forma, escucharemos las palabras de Felipe Mayer, quien es presidente del Consejo Educativo de la Nación Chimán de Beni, y
Vamos, escuchemos la cápsula. Que hemos visto que hay violencia sexual y psicológicamente, también física, y que también hay embarazo a temprana edad. O también algunos familiares les pueden hacer daño a los niños. A veces los violan, les pegan, los amenazan. Había sexualidad, ¿no? Abuso, violaciones, todo, hasta en la escuela. Ya no podemos dejar nosotros así nomás, nuestra hija, nuestro hijo. Entonces tenemos que respetar la ley. La violencia sexual es cualquier conducta de naturaleza verbal, visual, física o sexual impuesta por quien, haciendo uso de su poder, fuerza, relación de dependencia o manipulación, busca satisfacer sus deseos sexuales, afectando la integridad de una niña, niño o adolescente. Algunas de las consecuencias de esta violencia son el embarazo en la adolescencia, la transmisión del VIH y de otras enfermedades de transmisión sexual. Es muy triste ver esta situación y ver pasar en nuestro mismo entorno social. Quedo muy de acuerdo con lo que tú ibas diciendo. Muy interesante lo que decía dentro de la cápsula, que debemos aprender a protegernos y aprender a escuchar a nuestro cuerpo, que, como le dije, es bien importante esa parte y esa reflexión, como iban diciendo el padre de familia, que no podemos dejarlos a nuestros niños, niñas solos. Y sí, lamentablemente ya es inseguro, entre comillas, porque la niña ahí decía que en la familia también puede ocurrir este tipo de violencias, entonces ya no se sabe en qué momento y en dónde uno puede estar seguro, y que la violencia sexual es un delito que se basa en el poder que ejerce una persona sobre un niño, niña o adolescente. Podemos dar unos consejos para prevenir violencia sexual. Claro que sí, Anita. A continuación te voy a dar a conocer lo que es el violentómetro. Este violentómetro nos ayuda a cómo identificar el acoso sexual y la violencia sexual. Esta se divide en 3 niveles. El primer nivel es donde tenemos que tener mucho cuidado como niña, niño y adolescente, y se trata del maltrato psicológico y emocional hacia uno, y como sería bromas hirientes, burlas, chantajes, mentiras, humillaciones y prohibiciones. Y el segundo nivel es donde tenemos que estar muy alerta, ya que ya sufrimos de una agresión física, como sería la destrucción de artículos personales de nosotros, claro, amenazas, manoseos, empujones, arañazos quizás, y golpes de broma y también reales. Y el tercer nivel está en peligro la integridad física de uno, donde te empiezan a encerrar o aislar, amenazas de muerte o con objetos, forzamientos sexuales, violaciones o mutilaciones. Y puede llegar hasta el asesinato. A quienes son responsables del cuidado de los niños y niñas y adolescentes, les podemos aconsejar que estén atentos y siempre escuchen a sus hijas e hijos. Es importante que les crean y no pongan en duda lo que dicen. La comunicación, y es muy cierto, que es la mejor forma de prevenir la violencia. Fomentar el autoestima dentro de la familia, el autorrespeto, desarrollar la capacidad de poder enseñarlos y a conocer su cuerpo especialmente, y tener en cuenta que cada parte es muy importante y que nadie puede tocar sin consentimiento. Claro, Anita, y también tenemos que aprender uno mismo a decir no si algo nos molesta o nos pone demasiado incómodos. Y también creo que hay que saber distinguir entre los secretos buenos y malos. Hay veces personas mayores o nuestros mismos amigos nos dicen guarda ese secreto, y es por eso que debemos prevenir el chantaje. La verdad es preocupante. Y pedir ayuda a una persona adulta de confianza si consideras que algo no está bien entre la relación con tus compañeros, con tu pareja. Así es, y como tú ibas diciendo a un principio, ni una caricia a la fuerza puede ser hecha hacia una persona. Entonces, también tenemos consejos para los líderes estudiantiles, cómo nosotros como centros de estudiantes podemos ayudar a nuestros mismos compañeros. Yo, por ejemplo, tengo una que sería crear espacios de diálogo con nuestros compañeros, ya sea en horas de recreo o yo qué sé, abrir un día a la semana, o bueno, un día de los 5 días, un curso habilitado para este tipo de diálogos. Ya podemos llamarle, digamos, el aula 19, donde dentro de este aula 19 puedan ahí los jóvenes expresar, sentir lo que ellos dicen y crear ese diálogo entre nosotros, pero siempre, como tú lo has recalcado, saber diferenciar entre los secretos buenos y los secretos malos. Tú, Luis, ¿qué nos puedes decir? ¿Qué consejos nos puedes dar a los líderes estudiantiles? Yo creo que como gobierno estudiantil y
y también brigadas, que influyen mucho, debemos fomentar en los adolescentes, niños también, la autoestima, quererse uno mismo, porque si no te quieres, no, obvio que no te va a importar para nada. Y deberíamos, como tú dices, brindar más charlas informativas sobre el tema para así cuidarnos y cuidar de nuestros compañeros. Así es, como decía, ¿no? Tu cuerpo es tuyo ahora y para siempre y de nadie más. Y ante esto también podemos acudir a defensorías. La policía también recibe denuncias a través de instancias como la Unidad de Protección Infantil, UPRI, la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen, la FELIC-C, la Fuerza Especial de Lucha contra la Violencia, la FERXB, y el Ministerio Público también. Y creo que con eso cerramos. La verdad me encantó mucho hablar de ese tema y para siempre estar informados sobre esta clase de cosas, porque muchas veces no nos llega la información. Le agradezco totalmente por la compañía de Anita. Tengamos en cuenta y aprendamos a romper el silencio, aprendamos a protegernos y sobre todo aprendamos a escuchar nuestro cuerpo, porque como yo lo dije más antes, tu cuerpo es tuyo ahora y para siempre y de nadie más. Ya se despidió mi compañero Luis, me toca a mí. Espero que no se olviden escucharnos en este sector de jóvenes para jóvenes. Recuerden siempre hablar. Recuerden siempre que protegernos es muy importante nosotros mismos y también proteger a los demás, a nuestros hijos, a nuestros compañeros, a nuestros amigos y sobre todo saber escuchar a los demás y tener esa capacidad de poder ayudarlos, de poder estar en los momentos que ellos más lo necesiten. Eso sería todo. Nos vemos a la siguiente y nuevamente no se olviden escuchar nuestro programa de Jóvenes para los Jóvenes. Y llegamos a la parte final de nuestro programa Wajada, Voz de las Comunidades Educativas. El día de hoy hemos hablado sobre el tema de la violencia y sobre todo de la prevención de la violencia sexual. Hemos visto la importancia de conocer algunos factores de riesgo, hemos hablado un poco de cómo y dónde sucede y sobre todo y más importante, también los líderes nos han dado a conocer algunas estrategias, algunas ideas clave de cómo las organizaciones estudiantiles pueden responder a esta problemática que es de preocupación de las y los adolescentes y jóvenes en todo el país. Además de que nos han comentado un poco sobre cómo podemos trabajar de forma conjunta con madres y padres de familia y también cuál es el rol de los adultos en el sentido de asegurarnos el derecho a la protección a niños, niñas y adolescentes ante esta problemática que ha sido sin duda un gran malestar para toda la población. Recordemos que es muy importante además hacer el tema de la denuncia. También los líderes nos compartían los datos principales en cada municipio para poder efectivizar esto en caso de que conozcamos algún posible caso de violencia. Y nos encontraremos en la próxima oportunidad. Gracias por acompañarnos en este programa Wajada, Voz de las Comunidades Educativas. Hasta la próxima. Entre los caminos, lejos de las ciudades, por las Kinsaka Wakichi, Huaynacuna Sipaskuna, Mana Munasta Kalpamanta Yumay. Ñañakuna turakuna, Wajada yachachina ayukunapi rimayningu wayrasimipa wakichini ikichespi kasanche. Wayna yachakuskuna ayukupi pusaychas kananguta kalpachanapa yawarmasi ukupiwan yachachi ukupiwan mana sahra kausay kananpachu kalpachayta muna. Kari warmi wawakunata, waynakunata mana munasta kalpamanta yumay suyupega astawan champaypi kasan. Chayraygu ayyuyninchespi kay sahra kausay hark'anapaq astawan kaymanta yacharina tiyan. Mana munasta kalpamanta yumay huchayikuy. Chayqa kari warmi wawakunata, waynakunata, sipaskunata ima yakichin. Wakin sahra runa wawakunaykuta yuhchiringu
Mana munaspa yumanarpan, mana chayqa khawayaspaya kasangu, chanta millay simikunata mancharichinankupa apaykachanku. Mana munaqta kallpamanta yumayqa mayqin chiqanpipis kasan, wasinchikpi, ñanpi, ayllupi ima. Mana munaqta kallpamanta yumay riqsisqa runamanta, mana riqsisqa runamantapis hamuyta atin. Kayta mana ruwanankupaqchu sumaqta qhawarina tiyan. Waynakuna sipaskuna yachakuqkunaq kamachina qutumanta pacha kusqa yachaqaymantu mayaqkunawan mana munaqta kallpamanta yumay hark'ayta atinku. Masikunankuta kay ch'ampaypi tarikuspa chayqa yanapariyta atinku. Chantapis mana tumpaspa uyariyta atinku. Ahinapi riqsisqa runata willariyta atinku. Kay kaqtinqa aylluyninchik willariyta atinña. Mana ch'inllamantachu qhipakunanchu tiyan. Riqsisqa runata yanapariyninwan qallariyta atinchikña. Qhari warmi waynakuna sipaskuna hark'anapaq aylluta wasichaspa. Kay hina tata mamakuna, yachachiqkuna, yachaqaymantu mayaqkuna, umayaqkunawan qhawarinanchikpaq. Waynakuna sipaskuna astawan kay yachaqaymanta riqsirinanku tiyan. Sahra kawsay hark'anankupaq. Chanta yachakunankupaq imataq chay mahyu. Qhari warmi wawakuna waynakuna sipaskuna ukhunchikta astawan uyarina. Waqkitipi mana chayqa waq runawan mana allinchu kaqtiki, chayqa pipi riqsisqa yawar aylluykimanta, yachay wasimanta aylluykimanta ima willarinayki tiyan. Entre los caminos, lejos de las ciudades, por las Tibisipa, tishile panyushtato ana programay radio wahaday. Panyushtato amashkota mase ibatu tasibay. Tasho hautina, tabontautina, taño chaman. Behtam tishile, taño, tasho hau, abaya bobostiu maba. Abastiu. Atihat nish tahu sutua tishila tibisipa. Nish tutuchaya ati bobota. Atata shkuta nish tahu sutua. Achuta imbeteya taño. Ati bobota tutudi consono iba masetuti. Nish tutuchaya ati bobota. Tua atatashkuta amemeshkuta consono maliyahuyaya taño achaya consono masechau tasibay ta comunidad atihatua tahu sutibisipa. Entre los caminos, lejos de las ciudades, por las cordilleras de las áreas rurales, vive Adelina, una niña de la comunidad, buscando libertad. Correteando, pasteando con ovejas, mira una abeja, se ríe de oreja a oreja. Ella quiere aprender, ella quiere volar, ella quiere escuchar lo que pueda contar un profesor con amor para enseñar. Un maestro de verdad, ella quiere aprender el poder de saber, ella quiere aprender el poder de soñar, ella quiere soñar para poder volar, ella es el camino de nuestra verdad.